Muchos creen que Abraham es, sin duda, el patriarca de los hebreos, y en gran parte tienen razón. Sin embargo, el verdadero padre de los hebreos es Eber, un antiguo antepasado del patriarca Abraham, proveniente del linaje de Sem. Pero pocos conocen esta verdad oculta, que está profundamente entrelazada con la historia de los Jabu, un misterioso grupo que habitó la antigua tierra de Egipto. En este video profundizaremos en quién era Eber y descubriremos las intrigantes conexiones entre los Jabu y los hebreos, sus descendientes. ¿Podría ser que los Jabu fueran, de hecho, los hebreos? ¿Qué secretos podrían revelarse a través de esta conexión sobre las raíces del pueblo hebreo? Mantente atento hasta el final, donde responderemos todas estas preguntas. No olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este contenido con aquellos que, como tú, están fascinados por los misterios de la historia antigua. Hebreos y Eber. La verdad oculta del verdadero padre de los hebreos, Eber, cuyo nombre en hebreo es Eber y en árabe Eir, fue una figura ancestral crucial para varias naciones antiguas. No solo se le considera el antepasado de los hebreos, sino también de los ismaelitas, madianitas, israelitas, amonitas, moabitas e incluso de los antiguos pueblos del sur de Arabia. Descendiente directo de Sem, hijo de Noé, Eber era bisnieto de Sem y padre de Peleg. A los 34 años, Eber también fue padre de Jactán. Era hijo de Sala, un ancestro lejano de Abraham, como se narra en las escrituras hebreas y arameas. Uno de los aspectos más intrigantes sobre Eber es su longevidad. Según la tradición bíblica, vivió unos impresionantes 464 años, lo que le permitió ser testigo de la evolución de numerosas civilizaciones. Esta longevidad, junto con su conexión con tantas culturas, plantea preguntas sobre los misterios que rodean su vida y su influencia en la formación de los pueblos antiguos. El nombre Eber tiene una raíz lingüística fascinante, con el triliteral BR, que está profundamente vinculado al concepto de cruzar o ir más allá. Este significado sugiere la idea de alguien que cruza fronteras, tanto físicas como simbólicas. En línea con esta idea, muchos nombres asociados con los descendientes de Sem, así como regiones geográficas referenciadas, sugieren que el nombre Eber podría estar relacionado con un área específica, tal vez cerca de la antigua Asiria. Eruditos medievales como Miguel el Sirio, Bar Hebraeus y Agapio de Hierápolis señalaron que la opinión dominante era que el nombre hebreo tenía su origen en las letras BR de Eber, reforzando la conexión entre el nombre y el concepto de cruzar. Por otro lado, algunos estudiosos creen que el término hebreo o hebraico significa aquellos que cruzan, una clara referencia a los antepasados que cruzaron el río Éufrates, como Abraham, quien emigró de Ur de los Caldeos a Harán y más tarde a la tierra de Canaán. Un hecho interesante que pocos conocen es que el término idioma hebreo no era el nombre original de la lengua que hoy conocemos como hebreo. En registros antiguos con textos académicos y bíblicos, este idioma era conocido como la lengua de Canaán, o simplemente como judío o yehudí. Curiosamente, el hebreo es una lengua que, como sabemos, antes se denominaba fenicio o lengua de Canaán, reflejando sus orígenes en la región y su conexión con otros pueblos semíticos de la época. En el contexto islámico, Eber se menciona en los textos clásicos como el antepasado de los árabes originales, conocidos como Arab al-Áriba, quienes se cree que habitaron la península arábiga después del diluvio. Además, en algunas tradiciones islámicas, Eber se asocia con el profeta Hud, una figura importante en el Corán que tiene una sura dedicada a él. Esta identificación de Eber con Hud añade una capa adicional de significado a su figura, conectándolo tanto con el judaísmo como con el islam y reforzando su importancia en la historia de las religiones abrahámicas. Este detalle sobre el idioma y sobre Eber demuestra cómo la historia de las palabras y las figuras ancestrales puede variar ampliamente entre culturas, creando conexiones inesperadas y menos conocidas entre pueblos y tradiciones
aparentemente distantes. En el libro de Primera Crónicas 1:18 en adelante, leemos: Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano fue Jactán. De estos 2 hijos, Peleg y Jactán, surgieron 2 linajes importantes, de los cuales descendieron muchas tribus hebreas antiguas. A pesar de tener el mismo antepasado, Eber, estas tribus se desarrollaron de manera independiente. Curiosamente, Jactán fue el antepasado de varios pueblos del sur de Arabia, como el pueblo de Saba, que formó el famoso reino de Saba. Los Saba eran conocidos por su riqueza y poder comercial, y se consideran descendientes directos de Jactán, y por lo tanto, también de Eber, creando una conexión entre los pueblos árabes del sur y el linaje hebreo semítico. Además, existe un término antiguo e intrigante que refleja la complejidad étnica de esa época: Jabu o Apiru, que aparece en varias lenguas antiguas como el ugarítico, el egipcio y el acadio. Este término se usaba para designar a un pueblo multiétnico, compuesto principalmente por grupos semíticos que migraron desde Mesopotamia. Aunque no eran una nación específica, los Jabu eran una clase de personas que vagaban por antiguas tierras semíticas, a menudo identificados como un grupo que trascendía las fronteras tribales, conectando varias etnias semíticas. El término Jabu se menciona en varios textos del segundo milenio antes de Cristo, a lo largo de la media luna fértil, refiriéndose a un grupo de personas con un estatus social específico. Estos individuos fueron descritos de diversas maneras, como rebeldes, fugitivos, invasores, mercenarios, arqueros, sirvientes, esclavos e incluso trabajadores. Algunos estudiosos sugieren que Jabu o Apiru podría ser el término original para los hebreos, asociándolo con los descendientes de Eber. Ahora, con respecto a la etimología, la primera aparición del término Jabu se registró en acadio, en las formas Apiru o Giru. Más tarde, los descubrimientos en textos ugaríticos y egipcios también utilizaron las consonantes P y R. Considerando los cambios de sonido documentados en las lenguas semíticas del noroeste y el acadio, se ha establecido que la raíz de este término es PR, que básicamente significa polvo o suciedad. Esto está relacionado con la caracterización de los Jabu como mercenarios o nómadas, no pertenecientes a la sociedad establecida. El patrón morfológico de la palabra sigue la estructura catal, lo que indica un estatus o condición en referencia al término en el antiguo sumerio. El término acadio Jabu aparece ocasionalmente asociado con las sagas de Susa. Los diccionarios acadios agregaron Jabu a sagas, lo que significa invasor, lo que llevó a la sugerencia de que los ideogramas se leían de esa manera. Sin embargo, las cartas de Amarna muestran la ortografía sagas, mientras que las letras ugaríticas presentan SGS, lo que indica que estos ideogramas se leían tal como estaban escritos y no funcionaban como ideogramas convencionales. La única palabra acadia que encaja con esta ortografía es Saxu, que significa bárbaro. No obstante, una glosa acadia para una palabra ya acadia parece inapropiada, y el significado de Saxu no corresponde con el verdadero sentido del término Jabu. Por lo tanto, el significado de sagas probablemente debería buscarse en una palabra semítica occidental, como el arameo esges, que significa fangoso o inquieto. En este contexto, la palabra Jabu se interpretaría mejor como nómada, en consonancia con el sentido de Giru, representando a personas que se encontraban fuera de la sociedad tradicional y que a menudo vivían al margen de ella. Durante la época de Rim-Sin, 1822 a.C., 1763 a.C., los sumerios conocían a un grupo de arameos nómadas que vivían en el sur de Mesopotamia, a los que llamaban sagas, que significa invasores. Ahora bien, en cuanto a la conexión entre los Jabu y los hebreos bíblicos descendientes de Eber, desde el descubrimiento de inscripciones del segundo milenio antes de Cristo que mencionan a los Jabu,
han surgido diversas interpretaciones que los asocian con los antiguos hebreos de la Biblia. La mayoría de estas interpretaciones se basaban en una conexión etimológica, pero esta asociación ha sido ampliamente rechazada por muchos estudiosos, basándose principalmente en fuentes egipcias y descubrimientos posteriores, como los textos ugaríticos e hititas. Existen dos barreras principales para establecer una conexión entre los Jabu y la identidad lingüística y grupal de los hebreos. La mayoría de los estudiosos, como Annen, Ryan o Stephen Notley, niegan cualquier relación lingüística significativa entre el término Airu y el hebreo, o, como mucho, admiten solo una posibilidad remota. Sin embargo, esta visión aún no ha alcanzado un consenso en el ámbito academia. Desde un punto de vista filológico, Moshe Greenberg sostuvo que, aunque Airu y hebreo no están claramente relacionados, no es imposible que exista tal conexión. Por otro lado, Nadav Naaman estaba convencido de que el término hebreo derivaba directamente de Jabu. Entre los eruditos cristianos como Mumford Weir, Henry Cazell y Oswald Lett, existe menos resistencia a aceptar una relación entre Airu y hebreo. Para ellos, la conexión lingüística entre los dos términos es simple y más aceptable. Sin embargo, Lett, a pesar de admitir la posibilidad etimológica, rechaza cualquier equivalencia directa entre Jabu y hebreo. En cuanto a la identidad, existe un consenso académico bien establecido de que los Jabu y los hebreos representan dos grupos distintos. Los hebreos bíblicos se identifican como un grupo étnico, mientras que los Jabu constituían un grupo multiétnico mucho más amplio, definido por su estatus social. El patrón morfológico de la palabra Airu sigue la estructura catal, lo que indica un estatus social, en contraste con el patrón etnónimo hebreo, que se basa en la estructura nisba, similar al egipcio. El tema se volvió más complejo a medida que los eruditos investigaron el término Jabu y su contexto en la Biblia. Nuevos análisis indicaron que el grupo hebreo mencionado en la Biblia podría ser más amplio que solo los israelitas y posiblemente podría estar más asociado con los Jabu. Nan y Yel Binan destacan que el término hebreo se utiliza generalmente para describir a los israelitas en circunstancias excepcionales, como cuando están vagando, oprimidos o esclavizados, luchando por su liberación. Nan señala que todas las referencias bíblicas a los hebreos parecen reflejar rasgos heredados de la imagen de los Jabu del segundo milenio antes de Cristo. Moshe Greenberg también confirma que el término hebreo es arcaico y anterior a la identidad israelita. El profesor Albert D. Friedberg está de acuerdo y sostiene que Airu se refería a una clase social presente en varias sociedades antiguas del cercano Oriente. En los textos que relatan los primeros períodos de los patriarcas y en el Éxodo, el término hebreo parece referirse a un grupo más amplio de personas en el Levante, similar a los Jabu, del cual los israelitas eran parte. Los descendientes de Eber se extendieron por todo el Medio Oriente, y muchos formaron sus propios pueblos con nombres distintos. Por ejemplo, los israelitas eran hebreos, al igual que los ismaelitas, porque todos eran descendientes de Eber. Este punto es crucial para entender que los antiguos hebreos no se limitaban solo a los israelitas, sino que también incluían a otros grupos semíticos, descendientes de Eber a través de sus hijos Peleg y Jactán. Gracias a todos los que vieron el video hasta este punto. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto.